gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días, bienvenido de nuevo a los devocionales de la comunidad. Seguimos en esta semana intentando desarrollar y ver cómo podemos hacer que todas estas disciplinas espirituales, que todos estos temas que hemos estado trabajando durante estos 7 meses no se queden solamente en algo temporal, sino que se afiancen en nuestra vida y que creemos un hábito que nos ayude a seguir creciendo espiritualmente para parecernos a Cristo Jesús. En este día queremos animarte a que puedas leer en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34, un texto también muy conocido, muy impactante y también válido y básico para este tema de ver y buscar que lo primero es primero. Y eso es lo que tenemos que buscar. Fijaros. Últimamente estamos recibiendo muchas noticias sobre la siguiente pandemia. Ya parece que estábamos pasando esta pandemia de la COVID, aunque con todo este rebrote y repunte, la verdad es que estemos preocupados. Pero realmente ahora ya se empieza a hablar, digamos, de lo que vendrá más adelante. Y la Organización Mundial de la Salud está hablando de que la siguiente pandemia va a ser sobre todo una pandemia de problemas emocionales, de problemas mentales, porque todo lo que tiene que ver con la depresión, el estrés y todos esos problemas, digamos, que llevan acarreada, digamos, los problemas emocionales, están creciendo de manera increíble. Fijaros, solamente algunos datos. Aproximadamente 2 millones de españoles toman ansiolíticos diariamente. Aproximadamente el 6,7% de la población del país está afectada por ansiedad y otro tanto está afectada por depresión. La mayoría, más del doble, son mujeres que hombres, pero la verdad es que toda la población está siendo muy afectada. Y es algo terrible que esta situación están llevando a muchas personas, a cerca de 200 personas cada día, a intentar suicidarse. Varios de ellos lo consiguen diariamente. Realmente esto es un tema muy difícil y no debemos de juzgarlo con rapidez, ni con algo, digamos, de una forma, digamos, que no sea profunda. Necesitamos saber que todo lo que tiene que ver con los problemas mentales, con la depresión, con el estrés, viene dado por muchas y múltiples cosas. Pero con todo el tema de la pandemia, todo ha crecido mucho más. Se ha acelerado y se ha profundizado este gran problema que ya había antes. La verdad es que el camino en este mundo no es fácil. Y ya nos lo dijo el Señor cuando hablaba en Juan capítulo 16, versículo 33, dijo que en este mundo tendríamos aflicción y vamos a tener aflicción de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña que Dios no nos va a sacar del problema, no que ayer ya decíamos y hablábamos un poco de eso. Él no llega y nos dice, bueno, tú como eres mi hijo no vas a pasar por ninguna situación, sino la promesa de Él es que Él va a caminar a nuestro lado. Y eso nos genera libertad, nos genera paz. Esa paz que es muy diferente a la que presenta el hombre. Mirad, en este texto que os aconsejamos que leáis hoy, que nos sirve, digamos, de base para este devocional, en la cual estamos viendo, digamos, esas cosas prioritarias que tenemos que ver y que tenemos que en las cuales tenemos que enfocarnos. Ayer hablábamos de enfocarnos primeramente en Dios, en el amor y en el amor a Dios y también al prójimo. En este día queremos que leas este texto porque nos habla de que necesitamos enfocarnos también, busca primero el reino de Dios. Y eso nos ayuda, ¿por qué? Porque nos aleja, y vemos en este texto que te estamos recomendando, Mateo, nos aleja del afán, de la ansiedad. Y este afán y esta ansiedad es que nosotros tenemos el corazón, la mente y nuestra vida dividida. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué vamos a confiar. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra sociedad, en nuestra cultura. La sociedad, digamos, nos alienta o nos tienta o nos seduce
con diferentes cosas. Y a veces, una vez con una cosa, otras con otra, y al final la persona, cada uno de nosotros no sabemos en qué queremos confiar, si en las posesiones, si en el éxito social, si en lo material, si en lo espiritual. Muchas veces todo el tema de la búsqueda de la autoayuda, de la confianza en el poder del hombre. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos confiar y depositar nuestra confianza en Dios. Y por eso necesitamos buscar primeramente el reino de Dios. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios y a su rey, al rey del reino de Dios, Él sabe y podemos confiar que Él va a proveer, que Él nos va a ayudar. No quiere decir eso que Él nos anima a que bajemos los brazos y esperemos a que todo se nos entre en la boca sin esforzarnos. No, no, no. Dios dice, y lo dice en ese texto, que cuida a sus pájaros, cuida a toda la creación, pero no lleva la comida al nido. Aquellos pájaros tienen que buscarse la vida, pero sabiendo que Dios va a proveer. Y eso es algo que a nosotros nos da seguridad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de poner lo primero en primer lugar, lo primero es primero, nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que necesitamos buscar primero el reino de Dios. Porque entonces, cuando nosotros tenemos el propósito, tenemos nuestra mirada puesta en el reino de Dios, Dios va a traer y va a guiar todo lo demás. En Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para llevar adelante ese propósito. Pero nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Eso es algo que nosotros necesitamos entender. Y que ese seguimiento de Jesús es un seguimiento de renuncia. No es una cuestión de buscar y solamente querer tener para nosotros, sino que la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros ponemos primeramente el reino de Dios, o sea, buscamos priorizar el reino de Dios, es una cuestión de renuncia a nuestra vida y Dios irá proveyendo todo lo que necesitamos. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios, lo que anhelamos es la gloria de Dios, su presencia, y Él pondrá eso que necesitamos en nuestras vidas. Mis hermanos, mis hermanas, en este día queremos animaros a que cuando nosotros queremos que todas estas disciplinas espirituales, todos estos temas que hemos estado hablando, digamos, constituyan un eje, el eje principal de nuestra vida, que nos pongan delante de la presencia del Espíritu Santo para que nosotros sigamos creciendo, debemos entender que una cuestión principal es priorizar el reino de Dios. Porque si no, todo será ansiedad. Y el afán, la ansiedad no da fruto. El fruto lo trae la constancia, digamos, en confiar en Dios. La constancia en seguir a Dios, en buscarle a Él. Y entonces yo te quiero animar en este día a que tú te levantes cada día y en este día tú puedas decidir, voy a buscar el reino de Dios, voy a buscar lo que Él representa. Que lo desees con pasión, que realmente es lo que dice la palabra de Dios. Cuando habla de buscar con pasión, desear con pasión ese reino. Y cuando nosotros buscamos con pasión ese reino, entonces todo lo demás viene añadido. Fijaros, el Señor nos dice, echar toda vuestra ansiedad sobre mí. Si nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él, confiando en el reino de Dios y en que Dios va a estar a nuestro lado, todo va a cambiar. Busquemos primeramente el reino de Dios. Te animo a que tomes esa decisión hoy. Que el Señor te bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no